tranquilo y en paz, conmigo y con los que me rodean. Es como la visión que quería compartir. Creo que descubriste ahora o recordaste o tomaste contacto con quien sos de verdad. Entonces, en este momento, vos te manejás desde tu centro de paz, ese centro que todos tenemos, que es donde habita nuestro ser. Y vos estás en este momento actuando, hablando desde ese centro de paz. A veces los silencios hablan más que las palabras. También, como decíamos ayer con vos que hablábamos, que a mí de chico me daba cosas que hablen del amor, que digan la paz. En las iglesias, con las pocas veces fui, no quería ir porque eran para mí señores que hablaban de cosas que no sabían o no vivían. Y hasta me parecía cursi que digan amor, que digan te amo. Y hoy me di cuenta que el amor es una energía y no hace falta ponerle palabras. Decimos te amo con las miradas. Y entonces yo no digo te amo a nadie. Es como que estoy viviendo el te amo y es como que estoy viendo las miradas de amor. Entonces como que recuperé mi energía y mis esperanzas porque estamos en un mundo que está descubriendo el amor y era todo lo que por lo menos yo de chico no entendía por qué había tanta agresión y hoy me siento mucho más cómodo en el mundo. Obviamente que soy un ser humano que está aprendiendo, que tengo mucho por aprender, sigo teniendo crisis, solamente estoy más fortalecido para afrontar mis crisis y saber que cuando viene la tormenta me quedo quietito, cierro las puertas, busco un lugar que esté tranquilo y dejo que la tormenta venga hacia mí y luego se vaya. Entonces estoy mejor. Hola, mi nombre es Khalil. Cuando era niño yo sabía quién era, tenía muy presente todo, ¿no? Cuando somos niños lo sabemos todo, hasta que intentan enseñarnos y a veces comenzamos a olvidar. Así que durante la niñez estaba muy centrado, sentía un poco de separación con los otros niños, me gustaba mucho hablar con adultos y en un momento, entrada la adolescencia, comencé a sentir la necesidad de sentirme más normal, digamos, no por tratar de encajar en el mundo, sino para experimentar, ¿no? Para ver qué es lo que este sistema, las personas de este mundo sienten, experimentan, por qué actúan como actúan, por qué piensan lo que piensan y por qué así llegan a sentir lo que sienten. Entonces, durante la adolescencia también comencé a actuar un personaje, digamos, y según las circunstancias le iba agregando cosas a ese personaje o restándole, y eso me llevó a experimentar mucho, me equivoqué mucho, conocí mucho y en determinado momento comencé a sentir que, bueno, ese periodo ya estaba terminando y comencé a recuperar la sensibilidad que yo tenía de niño. Y ese fue un gran momento de crisis porque recuperar esa conexión así de golpe, esa sensibilidad, como que fue un golpe muy fuerte para mí. Y comencé a ver más allá de los personajes que las otras personas también estaban actuando, más allá de esas máscaras,
comencé a ver más allá de sus palabras, de sus actos, de sus intenciones, y fue como que toda esa ilusión del mundo que me había estado construyendo esos años se me vino abajo de repente, y eso me produjo un rechazo. Y durante todo ese periodo de la adolescencia, sin saberlo, sentí que me estaba preparando, ya sea mi ser superior o la vida o lo que como quieran llamarle, me estaba preparando para lo que vendrá, ¿no? Y lo que ya está aquí. En ese momento sentí que me estaba preparando mentalmente, y cuando comencé a recuperar esa conexión como a los 17, comencé otro tipo de preparación, la preparación interior. Comencé a alejarme un poco de toda la sociedad, digamos, y me recluí mucho en mí mismo, y comencé a reconocerme, a recordar ese ser a quien soy, ¿no? Y aprender a dominar mis capacidades, y no que mis capacidades me dominen a mí. Y bueno, así estuve 2 años, y bueno, hace poco sentí que esa etapa, ese ciclo de mi vida de autoconocimiento y de ese tipo de experiencias de aprendizaje comenzó a terminar. Me di cuenta que ya no necesitaba leer libros, no necesitaba ver videos. Me di cuenta que ya tengo todo en mí, y poco a poco comencé a sacar todo lo que necesitaba, ¿no? A empezar a fluir sin necesidad de tanta estructura, tanta preparación, sin necesidad de maestros, de escuelas, de grupos. Y también sentí la necesidad de comenzar a reunirme de nuevo con mi familia cósmica, y a reunirme con los otros chicos como yo, que seguramente en muchos momentos se habrán sentido y se sienten solos, y les quiero decir que no están solos. Así es como llegué a este lugar que estamos hoy. Y de repente comencé a vivenciar todo eso que durante tantos años yo sentía y había estado analizando de una forma lógica, y veo que acá todo es. No se necesita teoría, no se necesitan palabras. Acá todo se siente, como decía Martín, no hace falta decir te amo, no hace falta decir nada, ya lo sabemos todo. No desde un sentido egoico de maestría, de sentirnos genios, digamos, sino simplemente desde ser y dejar ser. Todos trabajamos como una unidad, no hay egos, no hay líderes, no hay alguien que se destaque por los demás y quiere imponer su forma de ver el mundo. Yo creo que cada uno tiene su verdad, y esa es la única verdad. Yo me llamo Joan. Recuerdo por ahí cosas que parecen muy alocadas, pero no sé, desde antes de venir recuerdo que por ahí con ciertos seres recorríamos la tierra como para ver cómo iba a ser el camino que en un futuro íbamos a recorrer, y
visitábamos a nuestras futuras familias en eventos, en charlas, y como que en cierta forma trataba de ir aceptando o asimilando esas cosas por ahí hasta un poco densas que uno veía, pero yo sentía desde ese estado que era como venir había que venir a buscar, sería captar, a buscar a más gente, ¿no? A generar ese estado de amor en ciertas personas que tal vez no habían descubierto esa capacidad de amar que todos tienen, o de ir encendiendo poco a poco esa luz que siempre está, pero que hay que descubrirla. Y viví antes de nacer, lo viví como un viaje muy acelerado y a la vez profundo, en el que en el canal en que las energías se iban cambiando, que se iban densificando, y hasta el punto de salir a la vida. En un principio era más una conexión telepática, más que verbal o explícita. Y había momentos en que me llevaban a ciertos lugares para hacerme tratamientos, porque casi que no hablaba o hablaba muy poco. Pero bueno, creo que era como, sentía en mí como que había algo que me decía que debía ir asimilando y aceptando esas cosas que eran nuevas, que sí o sí debía pasar esos procesos para poder cumplir mi misión. Y después sería en mi infancia, la verdad que es como que siempre tuve al alcance las cosas que necesitaba, porque lo sentía en mí, era como fluir con el universo. Si necesitaba algo, aparecía una persona que me proveía de esa herramienta para seguir progresando en la vida o seguir creciendo. Y llegó un momento por ahí en mi adolescencia en que empecé a bloquear esos sentidos, porque cuando iba a un centro comercial o a un lugar donde se concentraban muchas personas, leía en los gestos de las personas, en las cosas que decían, leía una energía, leía energías por cómo estaban, de las cosas que sentían, de las cosas que habían pasado, y ese cúmulo de energía lo veía como una vibración que subía y bajaba, y sentía hasta a veces que esas energías se me pegaban y a veces me penetraban, y como que me iban cargando en mi aura, y a veces me trataba de recluirme o a ir a espacios verdes